Buenos días. El capítulo de ahora es endometriosis, tratamiento médico y quirúrgico en fertilidad. En mujeres con endometriosis, la fertilidad es la mayor causa de morbilidad, que va del 30 hasta el 50%. Se dice que en mujeres sanas, la fecundidad es del 15 al 20% por mes y esto disminuye al 2 al 5% en mujeres con endometriosis. Vamos a tratar las evidencias con recomendaciones y para eso tenemos dos, la fuerte y la débil. Cuando hablamos de una recomendación fuerte, hablamos de que la mayoría de pacientes deberían de recibir la intervención y que la adherencia a la misma puede ser considerada un criterio de calidad. Y cuando hablamos de recomendación débil, debemos reconocer que diferentes opciones serán apropiadas para cada paciente y que se les debe ayudar a tomar una decisión coherente con sus valores y preferencias. Por eso, cuando hablamos de débil, sugerimos. Vamos a partir en dos, las pacientes con el deseo genésico. Las primeras que vamos a hablar van a ser con el deseo genésico actual y posteriormente el deseo genésico futuro. Dentro del deseo genésico actual tenemos a la paciente sintomática y a la paciente asintomática. Entre las pacientes sintomáticas tendremos a la paciente que sabe que no puede tener bebés y a la paciente sintomática con fertilidad que aún no ha probado. Y la paciente sintomática lo mismo, la paciente sintomática pero que no puede tener bebés y la paciente asintomática con deseo a corto plazo de gestación y que todavía no lo ha probado. Entre los factores etiológicos de la infertilidad asociada a la endometriosis, vamos a hablar de 4 puntos. La distorsión anatómica de la pelvis sería el primer punto, puesto que esto va a darse por generación de adherencias que esta patología sabemos conlleva. La segunda, la calidad ovocitaria, asociada al componente inflamatorio de la enfermedad. 3, las posibilidades de alteraciones a nivel endometrial que podrían afectar la implantación embrionaria. Y como cuarto y más importante, la disminución de la reserva ovárica como consecuencia de factores dados, por ejemplo, por la presencia de quistes endometriósicos que pueden afectar al parénquima ovárico sano adyacente, el daño que podemos hacer durante la cirugía de los endometriomas, la isquemia asociada a la desvascularización ovárica con algunas cirugías que podemos ocasionar cuando las realizamos, y la endometriosis sabemos que es una enfermedad progresiva, así que es bastante probable que nos lleve a una terapia de reproducción asistida para tener una gestación más pronta. Vamos a comenzar haciendo ciertas preguntas, puesto que así tenemos la recomendación basada en evidencias. ¿La endometriosis reduce la probabilidad de gestación espontánea o reduce la probabilidad de embarazo con terapia de reproducción asistida? Pues la recomendación fuerte es que puede reducir la probabilidad de gestación tanto espontánea como en fecundación in vitro, aunque no se puede afirmar efecto negativo sobre la probabilidad del nacido vivo. Para desglosar la evidencia, se sabe que según Akame en 2004 se observó que la esterilidad asociada a endometriosis tiene una menor probabilidad de embarazo versus la esterilidad de origen desconocido en un periodo de 3 años. Esto quiere decir que en las pacientes con esterilidad asociada a endometriosis teníamos un 36% versus un 55% en las mujeres con esterilidad de origen desconocido. Con respecto a la fertilización in vitro en endometriosis, Banhart en 2002 publicó un metaanálisis de 22 trabajos que evaluaron resultados entre fertilización in vitro endometriosis y fertilización in vitro por factor tubárico.
lo que se concluyó es la probabilidad del embarazo era inferior en pacientes con endometriosis. La siguiente pregunta sería, ¿el tratamiento médico destinado al control de la enfermedad o de sus síntomas mejora la fertilidad posterior? Pues con una recomendación fuerte se dice, a las pacientes con endometriosis y deseo inmediato de gestación no se les ofrece tratamiento médico para control de la enfermedad, ya que no mejora la fertilidad y al suprimir la ovulación puede conducir a un retraso del embarazo. Aparentemente, la endometriosis es estrógeno dependiente, dado que se evidencia la regresión de lesiones y la mejoría de los síntomas con la deprivación hormonal y el uso de progestágenos, dando la deshidroización de las lesiones, por lo que se usan fármacos anovulatorios, progestágenos y supresores de la actividad ovárica, análogos de la GnRH, por ejemplo. Hughes en 2007 hizo una revisión sistemática de 3 metaanálisis, incluyendo 24 trabajos, y la probabilidad de embarazo después del tratamiento de supresión de la ovulación frente a placebo o ningún tratamiento no se incrementó. Por tanto, se concluyó que no hay evidencia de beneficio en el uso de sustancias en estas pacientes antes de su búsqueda de embarazo. Como estábamos hablando de dividir la evolución, estábamos viendo que en la paciente sintomática que consulte por fertilidad tendríamos que valorar ciertas cosas. La coexistencia de otras causas de infertilidad, la sintomatología de la paciente con intensidad del dolor, por ejemplo, y el tratamiento médico que no ha demostrado un efecto beneficioso en una gestación posterior, como ya lo habíamos hablado, puesto que también, al ser anovulatorio, también va a retrasar las posibilidades de concepción espontánea. Para entender un poco esta exposición, vamos a hacer una división conceptual entre endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica y la endometriosis infiltrativa profunda. Decimos conceptual, puesto que se pueden presentar todas o algunas de ellas juntas. Entre la endometriosis peritoneal se confirma con la laparoscopía la visualización directa de las lesiones y solo se sospecha por la sintomatología del dolor. Pueden concurrir otros factores y la laparoscopía ya no se usa de manera habitual en el estudio de fertilidad. Las pacientes con deseo genésico actual y endometriosis peritoneal, la pregunta sería, ¿la escisión de las lesiones mejora la probabilidad de embarazo espontáneo y mejora las tasas de éxito tras fecundación in vitro? Pues se sugiere, y hablamos de recomendaciones débiles, que no se debería realizar una laparoscopía de forma sistemática para búsqueda y escisión de lesiones peritoneales, ya que no se incrementa de forma significativa la probabilidad de gestación espontánea. Duffy en el 2014 realizó un metaanálisis de 3 estudios prospectivos aleatorios en los que se compara la probabilidad de gestación espontánea después de la ablación quirúrgica de lesiones frente a una actitud expectante, siempre en el contexto de la laparoscopía diagnóstica. Y, bueno, los resultados fueron controversiales por el sesgo metodológico. Opolen incluyó 611 pacientes y evaluó la probabilidad de embarazo y de recién nacido vivo tras fertilización in vitro en pacientes con ablación de lesiones peritoneales frente a conducta expectante. La frecuencia de la gestación tras FIP fue superior a la ablación y también de la de recién nacido vivo. El estudio fue observacional retrospectivo con resultados controversiales por sesgos de reclutamiento. Por eso se habla de una recomendación débil. En la endometriosis ovárica tenemos que tener en cuenta que los quistes que tienen este tejido endometrial ectópico, llamamos endometriomas, pueden estar presentes hasta en el 40% con los diagnósticos de pacientes con diagnósticos de endometriosis. Los endometriomas están presentes en las calificaciones de endometriosis moderada y severa. Handam en 2015 hizo un metaanálisis y la frecuencia de cancelación del ciclo se incrementa en presencia de endometriomas y menor número de ovocitos recuperados en comparación a pacientes sin endometriomas. Las cirugías de endometriomas como la decapsulación, la escisión, la ablación o drenaje
van a causar de todas maneras algún daño. Y por tanto debemos evaluar la real necesidad de hacer una cirugía, puesto que podría perjudicar la fertilidad posterior. Pues la siguiente pregunta sería, ¿la cirugía del endometrioma mejora la probabilidad de embarazo tras fecundación in vitro en las pacientes infértiles sintomáticas? No se debería realizar cirugía del endometrioma antes de la fecundación in vitro, ya que no mejora los resultados y existe el riesgo de disminución de la reserva ovárica. En circunstancias excepcionales se podría plantear cirugía de endometrioma. Esta es una recomendación fuerte. Los datos publicados de Lauren en 2017 y Nico Amiri en 2018 se combinaron y concluyeron que la probabilidad de recién nacido vivo por FIV no se incrementa en el caso de cirugía previa por endometrioma. La probabilidad de embarazo clínico tras FIV tampoco se vería incrementada mediante cirugía frente a la conducta expectante. Raffi en el 2012 mide el impacto de la cirugía por endometrioma sobre la hormona antimuleriana, comparando sus niveles antes y después de la cirugía. Se observó un descenso significativo en los niveles séricos, pero no se confirmó con el recuento de folículos antrales. Pero Clara Wu realizó una revisión sistemática para comparar el espectro del manejo quirúrgico versus expectante de endometrioma en resultados de FIV. En este trabajo incluyó un total de 13 estudios que investigaron resultados de fertilidad. De ellos, 12 fueron observacionales. Tuvo un total de población de 1.588 pacientes alrededor del mundo, con un tiempo de enfermedad de 2 a 13 años. Dentro del grupo de tratamiento quirúrgico, 852 mujeres fueron sometidas a laparoscopía o a laparotomía, o ambas. Y el grupo de manejo expectante fueron de 736 mujeres. Las características fueron comparables en edad. En el grupo del tratamiento quirúrgico, la infertilidad fue de 3 a 8.5 años, y en el grupo de tratamiento expectante varía desde 2.9 al 5.6 años. El intervalo antes de la FIV fue entre 3 meses y 7 años después de la cirugía de endometriomas. Y teniendo los resultados retrospectivos siguientes. En la tasa recién nacido vivo luego de FIV había mejorado del 11.8 al 37.9%. Y en el tratamiento expectante del 16 al 42. En los ovocitos maduros los resultados fueron similares. La tasa de fertilización pasaba de 48 a 86 con el tratamiento quirúrgico y de 56 al 88. La tasa de implantación del 12 al 32 y la tasa expectante del 12 al 24. La tasa de embarazo, como ven, del 15 al 43, del tratamiento expectante del 19 al 51, y la tasa de abortos del 7 al 25, y en el tratamiento expectante del 10 al 26, lo cual todo lo anterior no tiene una significancia estadística, pero con respecto a la cancelación de ciclos fueron mayores en el grupo de manejo quirúrgico, que pasaba del 6.3 al 47.1% de ciclos cancelados, y del tratamiento expectante, obviamente, del 1.5 al 35. La endometriosis infiltrativa profunda, tendríamos que tener en cuenta en este diagnóstico que más del 20% de pacientes con endometriosis van a presentar este tipo de endometriosis. Es frecuente que exista adenomiosis y endometriomas, y que la endometriosis es multifocal, como ya lo habíamos mencionado, hasta en un 61%. Por tanto, es difícil determinar cuál o cómo afecta la fertilidad. En estos casos se debe plantear la fertilización in vitro como técnica de reproducción asistida por su facilidad y mejores resultados.
La cirugía de la endometriosis profunda es compleja y no está exenta de riesgos. Entonces, la pregunta acerca de la endometriosis infiltrativa profunda sería, en pacientes con dicho diagnóstico, ¿la cirugía previa a la fecundación in vitro mejora las tasas de éxito? Pues no se debería indicar la cirugía de endometriosis infiltrativa profunda como el objetivo de mejorar las tasas de fertilidad. Sin embargo, en los casos de dolor incoercible, afectación orgánica o en casos graves de alteración anatómica con riesgo de complicación durante la punción, se podría valorar la cirugía previa a una fertilización in vitro. Pero esta es una recomendación débil. Basándonos en 3 estudios, Bianchi en el 2009 analizó 179 pacientes infértiles con diagnóstico de endometriosis infiltrativa profunda que eligieron cirugía completa y FIB posterior versus la fertilización in vitro de inicio. El grupo con cirugía previa a FIB presentó unos ratios de embarazo de 2.45 frente al grupo no intervenido. Capel, en 2015, estudió 177 a las pacientes a las que se les realizó fertilización in vitro con cirugía completa, incompleta o sin cirugía, y no se hallaron diferencias en la frecuencia de embarazo y de parto entre los 3 grupos. Monsambote, 2017, realizó un estudio de 17 pacientes sin afección digestiva que fueron tratadas con FIB directa o cirugía seguida de FIB y no se observaron diferencias de frecuencia de gestación clínica ni de abortos. En el caso de pacientes con cirugía previa a FIB, podría beneficiarse para una FIB más segura, para realizar la punción folicular, para la aspiración cuando las adherencias alteran toda la anatomía de la pelvis. Pues siguiendo con la exposición, las pacientes con deseo genésico actual, vamos a hablar de las que son sintomáticas con fertilidad no probada. Las sintomáticas con deseo genésico actual y fertilidad no probada tienen un diagnóstico de endometriosis, sí, pero no han tratado de lograr embarazo durante el tiempo suficiente como para considerar que presenta infertilidad. En estas pacientes el dolor es el síntoma más dominante de la endometriosis y su intensidad es la que va a determinar la conducta. La principal disyuntiva terapéutica se plantea si hacemos el tratamiento previo de la endometriosis o si las técnicas de reproducción asistida de inicio van a cortar el tiempo de embarazo. Nuevamente se analizará el tratamiento por separado por los diagnósticos de endometriosis. Endometriosis peritoneal. En pacientes con endometriosis peritoneal e infertilidad, la cirugía previa a la fecundación in vitro mejora las tasas de éxito. No se debería realizar una laparoscopía de forma sistemática para búsqueda y escisión de lesiones peritoneales, ya que no se incrementa de forma significativa la probabilidad de gestación. Esta recomendación es una sugerencia, puesto que es una recomendación débil. Duffy, en el 2014, hizo el efecto de la ablación de las lesiones de endometriosis peritoneal sobre la variable recién nacido vivo y gestación evolutiva, y parecería beneficioso. Sin embargo, específicamente en recién nacido vivo no se ha hallado efecto. Parazzini menciona que el embarazo clínico espontáneo no es significativamente superior tras la ablación de la cirugía de las lesiones. En una paciente con dolor que no ha intentado gestación en ausencia de otros factores de fertilidad, tales como edad avanzada, factor masculino o tubárico, se podría plantear la conveniencia de realizar una laparoscopía para mejorar los síntomas y aumentar la probabilidad de gestación espontánea. Pero la limitación de este enfoque es que la laparoscopía diagnóstica y eventualmente quirúrgica ha dejado de ser habitual, aunque no es un riesgo importante. Con respecto a la endometriosis ovárica en estas pacientes, debemos analizar si la cirugía es beneficiosa para las tasas de embarazo espontáneo y para la terapia de reproducción asistida, o si es perjudicial para la fertilidad posterior.
debemos considerar el posible beneficio de la cirugía con respecto a los síntomas, la efectividad potencial de la fertilización in vitro por el estado avanzado de la enfermedad. En pacientes con endometrioma sintomático y deseo genésico inmediato, ¿la cirugía del endometrioma mejora la probabilidad de embarazo espontáneo? Pues la recomendación es débil. No se debería realizar cirugía del endometrioma con el objetivo de mejorar las tasas de embarazo espontáneo. Aparentemente la endometriosis quística sintomática o no tiene una probabilidad de gestación espontánea inferior a las pacientes libres de enfermedad. Jones en el 2002 revisó 10 estudios. Frecuencia de embarazo tras cirugía que varía entre 23 a 66%, con una mediana de seguimiento de 12 a 26 meses. Esta frecuencia acumulada, el resultado inferior a la población sana, pero algo superior a la población no operada, concluyendo que con las características de los estudios no se identifica beneficio con la intervención y no valora el riesgo de disminución de reserva ovárica ni la edad de la paciente. Existe una asociación significativa entre el menor número total de ovocitos, la cirugía de endometrioma, dado que es el resultado de menor recuento de folículos centrales. Sin embargo, cuando llegamos a los ovocitos maduros, no hay asociación significativa entre el número de ovocitos maduros y la cirugía. Con respecto a la tasa de embarazo clínico y el tipo de tratamiento de endometriosis, no hay una asociación, sugiriendo que no hay diferencia, al igual que la tasa de abortos. En pacientes con endometrioma sintomático y deseo genésico inmediato, ¿la cirugía del endometrioma mejora la posibilidad de embarazo tras fecundación in vitro? Pues no, no se debe realizar cirugía de endometrioma antes de la fecundación in vitro, ya que no mejora los resultados y existe un riesgo de disminución de la reserva ovárica. Dos metaanálisis vistos anteriormente concluyeron que la ausencia de efecto de esta intervención en el recién nacido vivo y sobre todo en el embarazo clínico. Además, Raffi evidenció una disminución estadísticamente significativa de los niveles de antimuleriana tras las cirugías. Para decidir primero una cirugía debemos evaluar ciertas características: el crecimiento rápido del endometrioma, la sospecha de malignidad de esa tumoración, el riesgo de complicaciones durante la punción folicular, durante el embarazo también, y si se considera que sí, debería evaluar la reserva ovárica de la paciente previamente a la cirugía. En pacientes con endometriosis infiltrativa profunda sintomática y deseo genésico inmediato, la cirugía previa a la fecundación in vitro mejora las tasas de éxito. No se debe realizar cirugía excisional en pacientes con deseo genésico inmediato, ya que no mejora la fertilidad ni de manera espontánea ni tras FIV. Si se trata de una cirugía de alta complejidad, no está exenta de complicaciones. En caso de distorsión anatómica importante o dolor incoercible y resistente a los analgésicos, se podría plantear la posibilidad de realizar una cirugía previa. Y hablamos de una sugerencia porque esta recomendación es débil. En la revisión de los trabajos de Bianchi, Capel, Monsalvat en conjunto, se concluye que la probabilidad de embarazo tras FIV precedida de cirugía no mejora con respecto a la conducta expectante. Es una cirugía con un alto porcentaje de complicaciones, que va a alargar el tiempo de embarazo y que no se asocia a una mejora significativa de la fertilidad. Solo estaría aconsejada en casos de dolor incoercible, como ya lo dijimos, y que sea, bueno, obviamente resistente a analgésicos, o alteración anatómica en la que se dificulte la punción folicular. El paciente con deseo genésico actual, asintomático, es una paciente que consulta por infertilidad y no tiene dolor y se diagnostica por imágenes. Lo habitual es que se trate de un endometrioma, porque se diagnostica por ecografía y hace un hallazgo accidental. Akande
2004, realizó un estudio en el que se hace seguimiento por 3 años para estimar la frecuencia acumulada de gestación, concluyendo que presentaban menor probabilidad de embarazo que las mujeres con infertilidad de origen desconocido. ¿Cuál debería ser la conducta entonces ante una paciente con endometriosis quística asintomática que consulta por fertilidad? La respuesta sería que no se debe realizar tratamiento quirúrgico de los endometriomas antes de la fecundación in vitro en pacientes asintomáticas, en las que la única indicación sería un hipotético aumento de las tasas de embarazo, ya que no mejora los resultados y se supone que es un riesgo de la disminución de la reserva ovárica. Hay que evaluar primero si coexiste otro factor de infertilidad, factor masculino, tubárico u otro factor endocrinológico. Incluso se podría evaluar las trompas, pero debemos tener en cuenta que el endometrioma podría ser parte de un complejo de endometriosis severa y ya haber afectado las trompas. La cirugía no mejora las tasas de éxito de tratamiento y puede reducir la reserva ovárica. Al ser asintomáticas, no se puede beneficiar la cirugía por indicación del dolor, que eso era en la indicación de las pacientes sintomáticas. Se podría indicar cirugía si el crecimiento del endometrioma es rápido, si existe sospecha de malignidad o para mejorar la sensibilidad del ovario a la recuperación ovocitaria, como ya se mencionó. Las pacientes con deseo genésico actual, asintomáticas, con fertilidad no probada, como repetimos, siempre que es asintomática, hablamos de hallazgo accidental. El endometrioma ovárico es generalmente el hallazgo. La paciente no ha intentado gestación, pero desea hacerlo en un futuro inmediato. Los endometriomas se asocian a un 50% de fertilidad. Puede, por tanto, observarse en pacientes fértiles también. Valorar si se puede esperar la gestación espontánea, cuánto tiempo, si requiere exámenes hormonales y si realmente requiere cirugía. En la paciente con endometriosis asintomática y deseo reproductivo a corto plazo y fertilidad no probada, se debe intentar un embarazo espontáneo con o sin estudio previo de fertilidad. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Se puede plantear realizar el estudio previo o no antes de intentar gestación de manera natural, ya que salvo en situaciones como la azoospermia, factor masculino muy severo, o la obstrucción tubárica bilateral, existe posibilidad de embarazo espontáneo? En función de la edad de la paciente, su reserva ovárica y la presencia de factor masculino, así como de los deseos de la paciente, se podría establecer como plazo de espera de 6 meses a 1 año, dependiendo de la edad. Si la edad no es un factor limitante y en ausencia de otras causas de infertilidad, factor masculino ovárico, la gestación espontánea podría ser posible. En mujeres con hallazgo accidental de endometriosis asintomática, hay una reducción en la gestación espontánea en el 30%, así como un aumento del tiempo necesario para buscar gestación. Un estudio realizado en 473 mujeres, pacientes con endometriosis, que estimó una odds ratio ajustada a 0.71. Tenemos la tabla 2 de la fecundidad en la que encontramos estos hallazgos, diferenciados en estadios de endometriosis mínima, moderada, severa, como lo pueden ver en el cuadro. La paciente asintomática y fertilidad no probada. La siguiente pregunta sería, ¿la paciente con endometriosis asintomático de deseo reproductivo a corto plazo se podría beneficiar de tratamiento quirúrgico antes de intentar un embarazo espontáneo y de alguna técnica de reproducción asistida? La recomendación: no se debe realizar cirugía de los endometriomas, como le dijimos ya, y esto es constante,
ya que no mejoran la probabilidad de gestación y aumentan el riesgo de disminución de la reserva ovárica. Ya se ha explicado que la cirugía no mejora y además determina un riesgo de la disminución de la reserva ovárica. Por lo tanto, es bastante posible que tampoco mejore la fertilidad espontánea. Recordar que la endometriosis puede afectar la fertilidad natural, por lo que puede demorar la gestación y la posibilidad de conveniencia de un estudio básico de esterilidad para descartar otros factores sería de primera instancia. Pacientes con deseo genésico futuro, paciente sintomático y paciente asintomático. Ahora vamos a hablar del paciente sintomático con deseo genésico futuro. Debemos tener en cuenta que el tratamiento de la endometriosis debe tratarse para control de la enfermedad y frenar la progresión y para preservar la fertilidad. La primera línea de tratamiento en el tratamiento genésico a futuro debe ser el tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico solo se debe realizar en circunstancias específicas o cuando el tratamiento médico fracasa. Dentro de los tratamientos médicos, los anticonceptivos orales combinados y los no orales, pero los orales combinados van a ser estudiados por Arada en el 2008 con un estudio a doble ciego con placebo de 100 pacientes con diagnóstico ecográfico, algunos con diagnóstico y con cirugía que fueron aleatorizados con tratamiento de anticonceptivos orales hormonales de etinilestradiol y noretistesterona. Se evidenció al cuarto mes de tratamiento disminución del dolor y menor uso de analgésicos. Además, se evidenció ecográficamente menor detección de endometriomas de más de 3 centímetros. Taniguchi en el 2015 revisó los endometriomas unilaterales y la dismenorrea intensa con el uso de drosperinona y etinilestradiol y encuentran una disminución del endometrioma en 3 a 6 meses del uso y reducción de la dismenorrea significativa desde el primer mes. Wu en el 2013 también reúne estudios y encuentra una disminución de recurrencia post-cirugía en las pacientes con tratamiento con anticonceptivos y aumento de la remisión de la enfermedad. Bersellini y colaboradores, en un trabajo de 726 pacientes, se encuentra una recurrencia del 8%. En el caso de uso de anticonceptivos orales, se debe considerar la pauta continua frente a la cíclica, porque es más eficaz para la dismenorrea, además de usar dosis bajas para disminuir el flujo menstrual y la menstruación retrógrada. Se debe usar progestágenos en primera línea si no es de prioridad de ciclo menstrual y siempre que existan contraindicaciones para el uso de anticonceptivos orales combinados. Si hay un fracaso con los anticonceptivos hormonales, se pasaría a los progestágenos porque la acción es distinta. Dentro de los anticonceptivos de depósito, se ha hallado que el mejor es el DIU con levonorgestrel. Entre los agonistas de la GnRH se debe considerar estos como de tercera línea. Su eficacia es comparada con los anticonceptivos orales y gestágenos, pero no se ha comprobado su perfil de seguridad con terapia ADVAT, que es agregar anticonceptivos o timolona durante el uso de los agonistas a más de 6 meses de uso. La pregunta ante un tratamiento quirúrgico en una paciente con deseo genésico futuro sintomática sería si el tratamiento quirúrgico es más adecuado en el control de los síntomas para evitar la progresión de la enfermedad en la paciente con endometriosis ovárica. La recomendación es fuerte. La quistectomía ovárica laparoscópica es la técnica quirúrgica de elección en el tratamiento del endometrioma, sobre todo si el objetivo es el control o desaparición de los síntomas para prevenir la recidiva y favorecer un embarazo posterior. La punción ecoguiada transvaginal con escleroterapia del quiste puede ser una alternativa de tratamiento en mujeres
con quistes endometriósicos recidivantes, sobre todo menores de 7 centímetros, y en las que la preservación de la reserva ovárica sea relevante. En el tratamiento laparoscópico de los endometriomas ováricos en pacientes con deseo genésico futuro se debe preferir los hemostáticos, no térmicos, o de sutura intercorpórea a la hemostasia, con la coagulación del lecho, que este procedimiento se asocia a mayor reducción de la reserva ovárica. Si existe dolor, pero no hay evidencia de masas o endometriosis infiltrativa profunda, pero el tratamiento médico es ineficaz o no se tolera, se puede realizar una laparoscopía para confirmar la existencia de endometriosis superficial. Una vez hallada, se puede realizar la ablación o excisión de la lesión para material histopatológico. La planificación preoperatoria y definir la estrategia terapéutica óptima, informando las opciones de tratamiento y posibles complicaciones de la paciente, es lo primero que se debe hacer. La pregunta siguiente acerca de la endometriosis peritoneal en estas pacientes. ¿Cuál es la indicación de la laparoscopía diagnóstica en una paciente con sintomatología sospechosa de endometriosis y deseo genésico futuro? ¿Cuál debe ser la técnica de ablación de las lesiones en caso de hallazgo? En la paciente con dolor sugestivo, sin evidencia de endometriosis quística o infiltrativa profunda y en la que el tratamiento médico es ineficaz, no se tolera o está contraindicado, se podría realizar una laparoscopía para confirmar la existencia de endometriosis superficial. Eso sí, es una recomendación fuerte. En el caso que se considere indicada la laparoscopía y de que se confirme la existencia de endometriosis superficial, se debe realizar destrucción de las lesiones mediante ablación o excisión, aunque la segunda permite la extirpación completa de las lesiones y su verificación histológica. Pero esa recomendación es débil, es solo una sugerencia. Basándonos en la revisión Cochrane de Jacobson en 2009, incluyó 5 estudios donde compararon diferentes técnicas quirúrgicas laparoscópicas con laparoscopía diagnóstica, demostrando las ventajas de la cirugía laparoscópica en relación de solo la diagnóstica en el control de los síntomas. Haley compara directamente la excisión con la ablación mediante vaporización con láser en 178 pacientes y evaluaron el dolor y no encontraron diferencias significativas tras 12 meses de seguimiento de estadios 1 y 2. En el análisis, a los 5 años, demostró una reducción del dolor en el grupo de decisión. Barstone-Smith demostró una reducción de la disquesia y el dolor pélvico acíclico, pero ningún ensayo clínico permitió comparar una modalidad de energía con otras. La endometriosis infiltrativa profunda en pacientes con deseo genésico a futuro, sintomáticas. ¿Qué es lo que les pediríamos plantear? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico más idóneo para el control de los síntomas y evitar la progresión de la enfermedad en la paciente con endometriosis profunda y deseo genésico futuro? La planificación preoperatoria es fundamental para definir la estrategia terapéutica óptima. Debemos asesorar a la paciente sobre las opciones de tratamiento y sus posibles complicaciones. Se sugiere. El shaving debe ser la primera técnica de tratamiento quirúrgico de la endometriosis profunda por su menor riesgo de complicaciones intraoperatorias y sus mejores resultados de funcionalidad intestinal y vesical. Es decir, si ya tenemos que llegar a hacer este tipo de cirugías, lo más recomendable es el shaving. Entonces, tenemos técnicas quirúrgicas de lo conservador a lo agresivo. Shaving a la resección segmentaria colorectal. Así va. No hay criterios consolidados, así que todos estos se basan en criterios de expertos. Tenemos indicaciones absolutas y relativas. Una indicación absoluta de cirugía vendría a ser una afectación ureteral, una asociación de endometriosis vesical,
afectaciones intestinales, afectaciones con asociaciones con masa ovárica. Y las relativas, las pacientes sintomáticas con lesión intestinal mayor de 2 a 3 centímetros, pacientes sintomáticas con lesiones menores, pero con fracaso de tratamiento médico, y la indicación de cirugía por la intensidad del dolor o el fracaso del tratamiento médico. Donés hizo una revisión y un algoritmo en el manejo quirúrgico de la endometriosis rectovaginal. Y lo dividió así. La primera, en pacientes sintomáticas con lesiones menores de 2 a 3 centímetros, en el cual el tratamiento médico fracasa, no se tolera o hay una progresión de la enfermedad a pesar del mismo, se indica shaving o resección discoide si no fuera posible el anterior. La segunda, en las lesiones mayores de 2 a 3 centímetros, se realizaría shaving y si no es posible, igual la resección discoide. Entonces, conclusión, la resección segmentaria solo se debería hacer en caso de lesiones macroscópicas múltiples o en presencia de síntomas de obstrucción intestinal. Paciente genésico con deseo futuro asintomática. ¿Se puede plantear el manejo expectante de endometriosis en pacientes asintomáticas con diagnóstico fortuito de endometriosis? En caso de hallazgo casual de endometriosis asintomática, se podría plantear a las pacientes actitud expectante, ya que la progresión de la enfermedad hacia asintomática no es constante. Moden describe una serie de casos de 196 de mujeres asintomáticas a las que se le realiza ligadura tubárica, y de ellas a 36 se le realizó diagnóstico de endometriosis leve, y no se realizó intervención. Luego de 3 a 5 años de seguimiento, se concluyó que parece poco probable que la endometriosis asintomática leve evolucione a severa o sintomática. En el diagnóstico genésico futuro para tratamiento médico, podríamos decir que es eficaz el tratamiento médico para evitar la progresión de la enfermedad en pacientes con endometriosis asintomática. La recomendación es fuerte. Se deberían realizar anticonceptivos hormonales en pauta continua frente a pauta cíclica como tratamiento médico de primera línea en ausencia de contraindicaciones en pacientes asintomáticas con el fin de evitar la progresión de la enfermedad y de reducir el riesgo de recurrencia. Incluso en adolescentes se debe considerar su uso en pauta continua frente a pauta cíclica. La evidencia natural de los endometriomas, la progresión natural de la endometriosis fue valorada en un estudio de 90 mujeres jóvenes y adolescentes entre 12 y 24 años, el 74% de ellas en estadio 1 de la enfermedad. Las pacientes se sometieron a 2 laparoscopías y recibieron tratamiento médico para la endometriosis en el intervalo de las cirugías. Se encontró una enfermedad estable en el 70% de los casos, progresión de la enfermedad en el 10% de los casos y regresión de las lesiones en el 20% de las pacientes. Se ha descrito una recurrencia de la endometriosis mayor en pacientes adolescentes que en adultos, por lo que se aconseja tratamiento si no hay contraindicaciones en este grupo de pacientes. 2 revisiones posteriores en adolescentes concluyeron que los datos son limitados en cuanto a la progresión de la enfermedad y debido al diseño retrospectivo determinan que no pueden sacarse conclusiones sobre la efectividad de tratamientos médicos. Esta es el algoritmo de los pacientes con deseo genésico futuro. Como dijimos, tenemos sintomática y asintomática. Para las pacientes sintomáticas tenemos el tratamiento médico salvo endometriosis profunda con afectación visceral obstructiva o digestiva o urológica. Y en el tratamiento médico, pues ya les comentamos los anticonceptivos hormonales combinados o los gestágenos o ya de tercera línea los análogos de la GnRH. Y en el tratamiento quirúrgico sabemos que para una endometriosis peritoneal
proponer la paroscopía solo si el fracaso de tratamiento médico existe y la ausencia de endometriosis infiltrativa profunda o endometrioma en pruebas de imagen. Si las lesiones visibles, realizar ablación o escisión. En principio, siempre se sugiere la escisión, pero es una recomendación débil. Las endometriosis ováricas y profundas, como verán ahí, pues siempre se propone la quistectomía, valorar la punción y esclerosis si el endometrioma es pequeño, y realmente usar hemostáticos no térmicos o usar suturas. Y en la endometriosis profunda, eh, como es una cirugía multidisciplinaria, es remitir a la unidad especializada, realizar una planificación previa de las estrategias quirúrgicas y su implicación intestinal, realizar de preferencia el shaving de primera elección. Con respecto a las asintomáticas, como le dijimos, el tratamiento médico hay que valorar el uso de anticonceptivos orales. Y en el tratamiento quirúrgico, cirugía solo en caso de dudas sobre benignidad, aplicar los principios de la paciente sintomática, como ya lo hablamos. Y bueno, en la paciente asintomática plantear la preservación de la fertilidad. En pacientes con deseo genésico futuro, la paciente asintomática como hallazgo casual por ecografía o cirugía por otra causa, el manejo es expectante, o el manejo es activo, si damos médico o quirúrgico, dependiendo de diversos factores. Como hablamos un poquito antes, se podría plantear a las pacientes con actitud expectante, ya que la progresión de la enfermedad si asintomática no es constante, y se debe informar que la endometriosis puede reducir la probabilidad de gestación espontánea si progresa, por lo que es mejor un control periódico. Se deben utilizar anticonceptivos hormonales con tratamiento médico de primera línea o ausencia de contraindicaciones en pacientes asintomáticas con el fin de evitar la progresión de la enfermedad. No se debe realizar la cirugía de endometrioma asintomático por el riesgo de recidivas. Y en el supuesto de que una paciente asintomática preserve una reserva ovárica disminuida o aquellas que necesitaran una cirugía, evaluar si es una recurrencia o es bilateral, y se debe ofrecer la opción de vitrificar ovocitos, de preservar la fertilidad. Y por último, tenemos el tratamiento de la paciente con adenomiosis y deseo reproductivo. La adenomiosis es un capítulo aparte, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Primero que nada, que cuando ya hablamos de endometriosis en el útero o sospecha de hallazgos sugestivos obtenidos por ecografía transvaginal o resonancia, debe considerarse un factor de riesgo para la obtención de gestación clínica mediante fertilización in vitro, ya que reduce la probabilidad de gestación clínica y recién nacido y aumenta la de aborto precoz. La medición del espesor de la zona de transición endometrial en Junction Zone en pacientes con falla recurrente de implantación embrionaria en FIB no ha sido suficientemente validado para la detección de adenomiosis sin expresión morfológica clara, por lo que no debe ofrecerse como parte de la evaluación pronóstica de pacientes. Y la ecografía debería emplearse como primer escalón de diagnóstico en el estudio de la adenomiosis. La resonancia debe reservarse para aquellos casos que ofrezcan dudas con otras patologías, como miomas, por ejemplo, que pueden dificultar el diagnóstico ecográfico. El tratamiento médico de la adenomiosis podría estar ligado a los agonistas de la GnRH. Podrían tener un beneficio en ausencia de estudios concluyentes hasta la fecha. No debería usarse como terapia única con el objetivo de mejorar la fertilidad en pacientes con adenomiosis. No pueden formularse recomendaciones sobre el uso de fármacos alternativos para la mejora de la fertilidad en pacientes con adenomiosis, puesto que no hay evidencias. Tratamiento quirúrgico conservador de la adenomiosis, pues
La cirugía conservadora de la meiosis no debe ofrecerse como tratamiento de primera línea para mejorar la fertilidad en las pacientes con deseo reproductivo o infertilidad, ya que las pruebas sobre su efectividad y seguridad son insuficientes. Puede indicarse en pacientes con clínica asociada y refractaria a tratamiento médico o tras fracasos repetidos de tratamientos de reproducción asistida, valorando individualmente la relación riesgo-beneficio. Y el tratamiento médico quirúrgico de la endometriosis, el tratamiento con agonistas de la GnRH asociada a la cirugía conservadora, puede usarse para mejorar la fertilidad natural o TRAFIB, aunque la calidad de las pruebas disponibles no permiten recomendar esta conducta de forma sistemática. Con respecto a las técnicas no decisionales para el tratamiento conservador, de la adenomiosis, el tratamiento ablativo no excisional mediante ultrasonido focalizado de alta densidad o la embolización de las arterias uterinas o la electrofiguración miometrial por la laparoscopía no debe ofrecerse como opción conservadora del útero a pacientes con adenomiosis sintomática y deseo gestacional, ya que las pruebas sobre su efectividad y seguridad son insuficientes. Estas son las referencias y este vendría a ser la revisión del tratamiento en mujer con endometriosis y deseo genésico.